Todavía no. Bueno, empezamos, todavía no tenía resuelto la parte del sonido, pero sean todos ustedes bienvenidos en nombre del Comité del Quinto Congreso Internacional del Consejo de Transformación Educativa. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral de la doctora Elisabetta Fenicia. La doctora en este momento no se puede conectar por algunas situaciones personales, pero nos envió su presentación. Antes de empezar, me gustaría leerles un pequeño extracto de su currículum. Elisabetta Fenicia es psicóloga y doctora en mente, género y lenguaje por la Universidad de los Estudios de Nápoles Federico II, donde es docente en psicología del desarrollo. Se ocupa de investigación e intervención psicoeducativa en contextos escolares, con especial atención al abandono escolar. Ha colaborado con la Asociación Maestri di Strada y actualmente es socia fundadora y psicóloga de la cooperativa social Nureco, Nuevas Relaciones de Comunidad, que promueve el bienestar psicológico, trabajando sobre la accesibilidad de los servicios. Ejerce como psicóloga clínica en consulta privada y está en formación como terapeuta de grupo con orientación analítica en el Instituto Terapéutico Romano ITER. Entonces voy a pasar entonces a reproducir su presentación, esperando que ahora sí podamos escuchar. Y de esta elección en el más ponente valioso congreso. Es que me lamento mucho no poder estar presente ni con mi cuerpo, ni con suyos, ni compartir el mismo tiempo. Trataré de confesarlo hablando en español y espero que me perdonen si cometo algún error. No es una lengua que domino del todo, pero me parecía importante hacer este esfuerzo. Por otro lado, confío en que y procuraré articular, resulten para ustedes tan estimulantes e interesantes como lo son para mí. Y espero poder recibir, sea por correo electrónico o a través de otra manera, sus eventuales comentarios. Permítame presentarme, soy la doctora Elisabetta Fenicia, psicóloga clínica, psicoterapeuta de grupo en formación y doctora en psicología del desarrollo y de la educación. Trabajo principalmente con adolescentes y jóvenes, tanto en mi investigación de práctica clínica como a través de intervenciones psicosociales de la cooperativa Nureco, que coordino junto con otras colegas. La lección de hoy... Perdón, interrumpo nuevamente. ¿Se escucha? Ya se escucha mejor. Perdón, Jorge. Ya se escucha mejor. En el papel que la confianza escolar, en particular la confianza en el profesorado, puede desempeñar en relación con el abandono escolar. Al mismo tiempo, nos preguntaremos por las posibles alianzas o conflictos entre los distintos mundos adultos, por el papel que estos juegan para contrarrestar sentimientos de soledad o de desconfianza hacia el futuro. Ofrezco una pequeña panorámica de la presentación. Partiremos de por qué sigue siendo importante, a pesar de todo lo que ya se ha dicho, hablar de deserción o dispersión escolar, aclarando primero qué es, cuáles son sus referencias teóricas, cómo pueden marcarse y cómo es posible intervenir. Presentaré el ejemplo de una asociación napolitana, Maestri di Strada, Maestros de la Calle, que trabaja contra la marginalidad social y la deserción escolar. Y les compartiré una serie de estudios que realizamos juntos con profesionales y adolescentes de la asociación para comprender mejor cuáles son las dimensiones psicológicas asociadas a la deserción escolar.
Así llegaremos a hablar de la confianza y del papel que desempeña en la vida escolar, para luego dar voz a las historias de un grupo de jóvenes dropouts que nos cuentan los conflictos que atraviesan en los distintos mundos que habitan. De entrada, según la UNESCO, en 2024 a nivel mundial la proporción de niñas, niños y jóvenes que ya no asistían a la escuela ascendía a 251 millones. En Italia, el contexto en el que se sitúan los estudios que presentaré, 431 mil estudiantes abandonaron sus estudios en este año, de los cuales 72.000 solo en Campania, la región donde se encuentra Nápoles, ciudad en la que trabajamos tanto Nureco como maestri di strada. En América Latina, las estadísticas muestran que aproximadamente 160 millones de personas en América Latina y el Caribe se encuentran en edad escolar, quasi una cuarta parte de la población total de la región. Cerca de la mitad de ellas no completa su educación. Estas cifras ya deberían seguirnos que sigue siendo importante, sino es que indispensable hablar de deserción. Pero si no esto no bastaría, subrayemos que diversos estudios han demostrado que las y los estudiantes que abandonan la escuela tienen mayor probabilidad de desarrollar problemas de salud mental, junto con niveles más altos de desempleo, pobreza y mortalidad. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dispersión, de deserción, de dispersión? En primer lugar, el término dispersión es un término empleado típicamente en Italia que parece agrupar varios términos ingleses utilizados en la literatura internacional. School dropout, abandono; school refusal behavior, donde caben ausentismo justificado o no, ansiedad o fobia social y escolar; y in-school dropout. La dispersión alude tanto a dimensiones medibles, abandono, repitencias, retrasos, pérdida de competencias, como en un sentido más amplio a cualquier situación en la que un sentimiento de profundo malestar impide al alumnado vivir una experiencia plenamente formativa. En este sentido, la terminología nos ayuda a comprender que el problema no son solo quienes efectivamente abandonan, sino también quienes pierden el sentido de la experiencia escolar. Eso por supuesto posible mirar esta realidad con distintas lentes por su complejidad. La literatura sugiere que la multidimensionalidad del constructo invita a abordarlo desde marcos como la teoría socioecológica de Bronfenbrenner, la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan y el modelo integrado de Tinto, que permiten observar múltiples niveles o sistemas y su interacción. Mis estudios y experiencias me han llevado a utilizar, al aproximarme a la deserción, una perspectiva plural que articula el enfoque histórico-cultural y la psicodinámica, dos enfoques que permiten mirar la interacción entre individuo y contexto en sus dimensiones socioculturales y afectivo-simbólicas, sin dejar de lado el nivel inconsciente. No me detendré en los aportes de cada enfoque para comprender la deserción escolar, pero sí quiero resaltar algunas palabras clave: los procesos de significación, las expectativas y las necesidades de los alumnos, la fragilidad y la actitud desafiante de una generación que desvaloriza a las figuras adultas, excepto cuando se encuentra con adultos
apasionados, competentes y disponibles. Esto nos permite mirar a la deserción como una deserción al plural, que no afecta solo a los estudiantes, sino también a los contextos en los que están inmersos y las relaciones que establecen con los adultos. Adolescentes son hijos de una sociedad hipermoderna caracterizada por una crisis de los garantes metasocial y metapsíquicos. Los garantes metasocial son los sistemas de representaciones constituidos por narraciones, mitos, ideologías, creencias, valores, autoridades y jerarquías, cuya función es garantir la estabilidad de las formaciones sociales de los grupos, familias y instituciones y dotarlas de una legitimidad incuestionable. Según Caes, la crisis de los garantes metasociales impacta a los garantes metapsíquicos, sobre los cuales se apoya y estructura la psique de cada sujeto. En consecuencia, la fragilización de aquellos garantes influye en el funcionamiento de grupos, familias e instituciones y en el sufrimiento psíquico de estos y de los individuos. En las décadas de 1960 y 1970, la contestación estudiantil en Europa y en otros lugares desveló los aspectos hipócritas, alienantes y conservadores de la institución, pero sin que la sociedad perdiera la esperanza de poderla transformar, convirtiéndola en un auténtico instrumento de progreso. Hoy esta esperanza o confianza es cada vez menos difundida y la escuela atraviesa una fase de profunda crisis, sustraída su función de garante que tranquiliza las mentes de personas adultas y jóvenes frente a incertidumbres y angustias profundas. En particular, la escuela parece estar en dificultad con respecto a dos objetivos decisivos: la justicia social y la promesa de un futuro mejor, organizadores fundamentales del proceso de civilización. En este nuevo escenario destaca ante todo la fragilidad narcisista de las personas adultas, que tienden a vivir los retardos y fracasos del desarrollo adolescente como un ataque al propio yo, haciendo sentir todo el peso de sus expectativas. Por tanto, Lancini, uno psicanalista italiano, escribe: la madre, el padre, el docente, el educador pueden sentirse adecuados solo si la niña, lo niño o el adolescente son sí mismos del modo en que ellos lo entienden. Si estamos aquí, sin embargo, es porque imaginamos que una respuesta con sentido a esta crisis sí es posible, que podemos acoger y abrazar esta complejidad y construir nuevas narraciones. Pero ¿cómo intervenir? ¿Cómo contrastar la deserción escolar? Como psicoterapeuta dinámica tiendo a rehuir los llamados protocolos. Considero que las modalidades deben imaginarse y co-construirse en una relación, mejor si grupal, a la luz del contexto. No obstante, estudios basados en evidencia realizados en Estados Unidos por el National Dropout Prevention Center pueden ser útiles para recordarnos algunos pilares que orientan el trabajo psicoeducativo y psicosocial contra el abandono. Por ejemplo, un enfoque sistémico y no individualista, la colaboración escuela-comunidad, el involucramiento y la participación de las familias, modalidades alternativas de educación y aprendizaje, oportunidades extraescolares y extracurriculares, desarrollo profesional y aprendizaje activo. Pero también aquí, ¿cómo? ¿En qué marco? Como decía, la perspectiva socioconstructivista y psicodinámica adoptada puede ayudarnos a delinear ciertas modalidades o al menos una postura.
Desde esta perspectiva, las intervenciones psicoeducativas deben partir de una análisis de la demanda que puede provenir de una escuela, de una entidad, de un territorio, sostener posibles procesos de narración y resignificación y desarrollar competencias reflexivas y relacionales en docentes y profesionales de la educación para promover su bienestar profesional, por supuesto también en estudiantes. Y finalmente, pero en realidad como premisa inevitable, promover los settings escolares, los entornos escolares. En esta perspectiva, las políticas antideserción necesariamente se integran y articulan con las acciones de desarrollo y transformación de la didáctica de la escuela y de su funcionamiento. Llegamos a ello a través de una viñeta clínica que también ayuda a aclarar qué entendemos por analizar la demanda. El director de una escuela primaria contacta a una empresa de formación solicitando un curso sobre el diagnóstico de dislexia destinado a los docentes. El deseo es hacer todo lo posible para integrar a los alumnos disléxicos en dificultad. Se propone convocar también a las maestras para poder explorar las representaciones compartidas sobre las dificultades y los objetivos. Los profesionales de la organización proponen esto. Las docentes hablaron de la dificultad de gestionar clases heterogéneas y multiculturales, de dialogar con las familias y con sus propios colegas, hablaron de su desaliento, hablaron de todo excepto que de la dislexia de los alumnos. Entonces, de la dificultad que esta escuela manifestaba parecía interpretable en términos de una dislexia, pero una dislexia no del niño individual, sino de la propia escuela, incapaz de mantener unidos los distintos elementos, la dirección, las docentes y los docentes, las familias y el territorio. Y esta es una dificultad que, dada su complejidad, observamos en muchas realidades escolares. Desde esta perspectiva, en consecuencia, la petición de proveer a las y los docentes herramientas para intervenir individualmente con el alumnado no constituía la solución. Más bien, a partir de las dificultades que esta demanda traía, esta señalaba el camino para pensar y co-construir una intervención diferente. Desde esta perspectiva, un estudiante que abandona, que se aleja voluntario o involuntariamente de la escuela o que no alcanza el éxito formativo previsto, puede ser representado por las demás partes involucradas como expresión de una amenaza al orden preestablecido y por tanto como un sujeto problemático o desviado a recuperar y reinsertar. O bien su grupo clase o su escuela pueden simbolizar de otro modo esta ausencia o ese fracaso. La deserción de un solo estudiante concierne siempre a cada punto de la red con la que está conectado. Asimismo, como en el caso de la dislexia recién visto, la dispersión puede constituir un buen motivo para activar la intervención. Sin embargo, no necesariamente debe considerarse el objeto y el fin de la intervención misma, sobre todo si pensamos que el modo más eficaz, y lo sabemos, de contrarrestarla, es hacer que la escuela funcione bien y también combatir formas de marginación sociales. Por consiguiente, ¿cómo promover los settings escolares, los entornos escolares? En Italia, el Instituto Nacional de Documentación, Innovación e Investigación Educativa, INDIRE, propone reforzar la coproyectación entre docentes y profesionales del tercer sector. El tercer sector es el conjunto de organizaciones sin fines de lucro que operan con fines
cívicos, solidarios y de utilidad social. El INDIRE subraya la importancia de favorecer un intercambio de competencias entre escuela y tercer sector. De hecho, mientras las escuelas tienden a adoptar enfoques estandarizados al trabajo educativo y a problemáticas como la deserción, las intervenciones del tercer sector reflejan un planteamiento experimental basado en las necesidades específicas de las comunidades de referencia. En consecuencia, el tercer sector puede facilitar la comunicación directa e indirecta entre escuela y territorio, ampliando a los protagonistas de la proyectación de los settings escolares. Un ejemplo virtuoso del tercer sector, que se mueve dentro de la perspectiva teórica y metodológica descrita, es la Asociación Maestri di Strada, que desde hace más de 20 años diseña y realiza en los barrios periféricos de la ciudad de Nápoles intervenciones psicoeducativas complejas con el propósito de combatir la deserción escolar y la marginalidad social. Las estrategias de intervención adoptadas por Maestri di Strada son de naturaleza sistémica. Los programas se dirigen tanto a estudiantes como a familias y docentes y promueven cambios en los settings escolares y proponen actividades extraescolares. Los dispositivos principales de este trabajo son el grupo, la narración, el arte educación y la reflexividad. La Universidad Federico II y nuestro departamento en particular colaboran con la asociación desde hace muchos años, mucho tiempo y de manera estrecha, lo que permite cultivar espacios de supervisión, formación e investigación sobre diversas temáticas. En el marco de mi doctorado, me dediqué junto con profesionales y jóvenes de Maestri di Strada a identificar las dimensiones psicológicas de la deserción escolar, junto con el objetivo de construir una narración en torno a este tema que no se limitara a la literatura internacional, sino que fuera más situada y participativa y que nos permita diseñar intervenciones más precisas y significativas. Con este propósito llevé a cabo lo que podríamos llamar una revisión a varias voces, una revisión de la literatura psicológica sobre deserción escolar, un estudio en el que exploré el punto de vista de las y los profesionales de Maestri di Strada que presenté en este congreso en 2022 en Toluca, y una revisión adicional sobre confianza escolar, un tema emergente en las narrativas de los profesionales. No me detendré aquí en los resultados de la revisión de la literatura y pasaré directamente a explicar por qué hoy hablamos de confianza escolar. Los focus group realizados con 17 profesionales de la asociación, entre psicólogos, educadores, sociólogos, diseñadores de proyectos y otros, cuyo punto de partida fue una reflexión sobre los factores de riesgo y de protección vinculados a la deserción escolar, permitieron identificar algunas temáticas fundamentales. Aquí nos concentremos en dos de los más significativos: la desconfianza hacia la institución escolar, el tema más amplio y recurrente en el análisis, y las alianzas entre personas adultas. De la desconfianza hacia la escuela, las y los profesionales relatan cómo la relación entre jóvenes, familias y escuela está a menudo marcada por un sentimiento de desconfianza, ya que la escuela es vivida como demasiado distante de los contextos de vida. Esta desconfianza repercute en la relación entre educadores de la asociación y jóvenes. Así, un punto de inflexión en el trabajo educativo es cuando el joven comienza a poder confiar.
Sin embargo, a menudo el trabajo que las y los operadores desarrollan dentro de la institución logra recomponer el vínculo entre escuela y estudiantes, promoviendo un cambio sistémico y multinivel. En particular, se vuelve importante dar cuenta de las historias de vida de estos jóvenes a los docentes. Así que es fundamental construir alianzas y relaciones de confianza entre profesionales y entre personas adultas para observar efectos de largo plazo en el compromiso escolar del estudiantado. No lo pueden hacer los maestros de la calle en soledad y maestri di strada en soledad, o los docentes en soledad, o las familias en soledad. En cuanto a otros factores emergentes, los señalo sintéticamente. Respecto del alumnado, subrayan el malestar existencial, así como las expectativas hacia la escuela, la adquisición de capacidades metacognitivas y las reprobaciones reiteradas. En cuanto a la escuela, emergen su capacidad de innovarse y la necesidad de responder a las necesidades y expectativas de los estudiantes. En relación con el contexto, resaltan la pobreza educativa, material y relacional y nuevamente la importancia de construir una red. En consecuencia, quise profundizar el tema de la confianza y efectivamente está respaldado por la literatura científica. En particular, un grupo de investigadores escandinavos propone entender el abandono escolar y el desenganche como resultado de una crisis de confianza en la escuela y en el futuro. Esta visión es especialmente afín a los aportes psicodinámicos considerados que conectan las crisis de los garantes metasociales y metapsíquicos con la crisis del mandato educativo de la escuela. En el terreno de las relaciones, la confianza se traduce en las expectativas que cada quien alberga dentro de una relación respecto del otro, a quien se presume que actuará de manera fiable y a favor nuestro. Por consiguiente, confiar también implica aceptar el riesgo de mostrarse vulnerable y tiene que ver con la disponibilidad de cada quien para poner a disposición sus recursos. En el entorno escolar, la confianza se puede traducir en las expectativas que el estudiantado alberga respecto de la escuela o del profesorado y viceversa, expectativas que quizá rara vez se indagan y significan. En particular, buena parte de los estudios muestra que al evaluar la fiabilidad de sus docentes, las y los estudiantes se basan en apertura, benevolencia, honestidad, competencia y reliability. Aterrizada en el contexto escolar, la confianza se define como el tejido conectivo que une a las personas para promover la educación y el bienestar del estudiantado y se despliega en varios niveles. Relaciones interpersonales entre individuos y grupos, la confianza interpersonales, una confianza hacia aula, los compañeros, los y las docentes, una confianza educativa y una confianza institucional o una confianza escolar hacia la organización educativa más amplia. La confianza escolar se traduce en las expectativas que el sujeto alimenta respecto del sistema educativo y de cómo éste podrá contribuir a su crecimiento futuro. Para confiar en una institución es necesario un significado generalizado, atribuir un significado generalizado al comportamiento o funcionamiento de la institución como actor abstracto, la escuela o el sistema escolar en general, y no a un actor singular como un docente específico.
A menudo, sin embargo, la confianza institucional parece superponerse en los estudios en la interpersonal, que en el contexto educativo puede referirse tanto a la relación entre estudiantes y personal escolar, como a la relación entre familias y personal escolar, a la confianza entre estudiantes y a la existente dentro del personal, entre de los docentes. En los primeros casos, la confianza se define como la convicción de que la otra parte en relación actuará de modo que sostenga el crecimiento y el desarrollo de competencias del estudiante. Finalmente, la confianza entre pares alude al grado en que un par está dispuesto a compartir información o proporcionar ayuda o apoyo a otro par, a otro compañero o otra compañera. Solo destaco algunos constructos asociados a la confianza: el engagement, la autoeficacia, el clima escolar y también la colaboración entre stakeholders, entre los diferentes actores de la relación educativa en este caso. En particular, en los desarrollos más recientes, la confianza se considera como base para la colaboración colectiva en iniciativas de organización comunitaria. Esas prácticas buscan construir confianza entre escuela y territorio. Dentro del marco teórico del capital social, este se entiende como la red de relaciones que conectan hogar, escuela y comunidad y que pueden favorecer o obstaculizar el éxito educativo. James Coleman evidenció que el capital social dentro de familias y comunidades favorece el éxito escolar del estudiantado. James Comer concibió la construcción de relaciones de confianza entre estudiantes, familias, docentes y comunidades como la base de ese capital social y un elemento esencial para mejorar las escuelas. Pero, ¿cuál es el punto de vista del estudiantado al respecto? ¿Hasta qué punto la confianza ocupa un lugar central en sus experiencias y narraciones? Con el fin de responder a esta pregunta, realizamos 2 estudios que indagaron la perspectiva de las y los estudiantes sobre las dimensiones identificadas utilizando 2 metodologías. Un estudio cuantitativo profundizó el papel de la confianza del estudiantado en sus docentes en relación con el sentido de pertenencia, componente del clima escolar, pero también en cierto modo del engagement emocional. En relación con la autoeficacia, emergente tanto en las revisiones sobre school dropout, deserción escolar, como sobre la confianza escolar, y con la enseñanza positiva. Otra dimensión del clima escolar que en este caso mide la percepción de las y los estudiantes sobre el grado de agrado con que su profesorado, su profesores ejerce la docencia. El estudio cualitativo, en cambio, buscó profundizar el papel de las distintas dimensiones en la experiencia de un grupo de destinatarios de diversos proyectos de maestría de estrada, investigando también las conexiones o hibridaciones entre experiencias escolares y extraescolares. No me detendré demasiado en la parte cuantitativa porque quiero dar espacio al estudio cualitativo. Solo voy a compartir que la hipótesis de mediación fue parcialmente confirmada. Según esta hipótesis, me perdonen, segunda esta hipótesis, la relación entre enseñanza positiva y sentido de pertenencia estaría mediada secuencialmente por la confianza en el profesorado y la autoeficacia escolar. Llegamos así al estudio cualitativo. Un estudio exploratorio que involucró a 30 destinatarios de unos de los
proyectos de maestri di strada de entre 13 y 22 años, 17 de los cuales eran mujeres. 11 de estos estudiantes habían reprobado una o más veces, 6 habían sido canalizados a servicios sociales, uno llevaba meses sin asistir a la escuela. Todas y todos participaban en actividades de maestri di strada desde 6 meses hasta 10 años. Las personas participantes fueron entrevistadas mediante una entrevista semiestructurada, construida ad hoc, grabada en audio y transcrita literalmente. La entrevista abordaba las siguientes macroáreas: barrio, relaciones con pares, con compañeros, escuela, habilidades e intereses, emociones, familia, experiencias traumáticas y futuro. Las entrevistas tuvieron una duración media de aproximadamente 50 minutos. El corpus fue analizado a través de diversas metodologías y aquí vamos a ver, a concentrarnos en el análisis fenomenológico interpretativo, el IPA, y en el análisis de las manifestaciones discursivas de las contradicciones. La metodología HIPA se implanta en la hipótesis que la verdad subjetiva o las narraciones de cada persona adquieren una mayor importancia en comparación con los datos presumiblemente objetivos. Y el análisis de la manifestación discursiva de las contradicciones desarrollado para investigar los procesos de cambio en el ámbito organizativo y de intervención identifica 4 tipos de manifestaciones discursivas de contradicciones: dilemas, conflictos críticos y doble vínculo. En particular, nos concentraremos en el análisis de las manifestaciones discursivas de las contradicciones, pero revisemos brevemente los resultados de la IPA que nos permiten individuar macrotemas en las narraciones recurrenti. Se identificaron 10 macrotemas, cada uno con subtemas específicos, y nos detenemos en el 7º macrotema, relativo a la confianza o desconfianza hacia las personas adultas de referencia. Esta desconfianza lleva a estos adolescentes a desear no crecer para no convertirse en adultos que son representados como aburridos o en crisis, incapaces de desempeñar sus funciones de contención y de garantía. Faltan, por tanto, figuras significativas con las cuales identificarse para llevar a cabo la tarea de desarrollo de construcción de la identidad. Madres, padres, docentes no aparecen narrados como adultos confiables en momentos de dificultad, lo que impide mostrar la propia fragilidad. Los maestros de la calle, en cambio, constituyen adultos de referencia alternativos con quienes es posible abrirse y confiar. Sin embargo, las y los adolescentes perciben que en maestri di strada, que los maestros de la calle están solos y que en muchos casos es el único modelo de adulto positivo, y eso no basta. Leo algunos fragmentos narrativos. Tengo miedo de crecer porque no quiero convertirme en como muchos adultos que conozco, porque como son aburridos, se han olvidado de cómo es ser pequeño. No veo esperanza más allá de Julia y de los maestros de la calle, esperanza en que me comprendan o en algo más. Aquí sé que todos me juzgan de manera positiva y yo hago lo mismo, tengo mucha estima por ellos. Si te vas a tener un problema de cualquier tipo, ¿con quién sientes que puedes hablarlo? Las primeras personas son los maestros de la calle.
después mi madre, pero en último lugar. En el barrio siempre hay personas que ciertamente no son positivas, figuras no positivas. Sinceramente, no son personas de las que se pueda tomar ejemplo ni considerar como puntos de referencia. Por eso uno absorbe cosas equivocadas, porque acaba autoconvenciéndose de que esa es la manera correcta de hacer las cosas. Y luego está la desconfianza hacia las personas mayores, que es lo que, según yo, ha influido mucho en mí. Y porque en el momento en que veía a una profesora que en lugar de intervenir cuando sufría violencia de los compañeros, incluso se reía con ellos, ahí realmente pierdes la confianza. Yo empecé a sufrir, a perder la confianza en la figura adulta, porque ya antes había experimentado poca atención por parte de los docentes, de la directora y de los padres de los otros niños que me habían hecho daño. En lo que respecta al análisis de las manifestaciones discursivas de las contradicciones, fue desarrollado y sistematizado por Engström y Sannino, quienes conciben las contradicciones dialécticas como base para posibles desarrollos y transformaciones. En particular, se centran en las siguientes formas de contradicciones dialécticas. Un dilema, que consiste en una expresión o intercambio de valoraciones incompatibles tanto entre personas como en nuestro caso dentro del discurso de una misma persona. Comúnmente se expresa a través de vacilaciones o ambigüedades lingüísticas, por un lado, por otro, sí, pero. Los conflictos adoptan la forma de resistencia, desacuerdo, debate o crítica, especialmente cuando un individuo se siente influido por otro individuo o grupo, por ejemplo, debido a una divergencia de intereses o punto de vista. Los conflictos críticos, a su vez, implican situaciones de incomprensión, sentimientos de violación o culpa, y su elaboración discursiva suele manifestarse en relatos personales cargados emocional y moralmente. Los doble vínculos o doble ataduras son procesos en los que los actores se enfrentan a alternativas igualmente apremiantes y inaceptables dentro de su contexto de referencia, aparentemente sin una vía de salida. En un estudio exploratorio posterior, Engström y sus colegas aplicaron este método de análisis no solo para identificar las contradicciones y por tanto las posibles zonas de intervención y desarrollo dentro de los distintos sistemas de actividad o mundos de los adolescentes, sino también para detectar puntos de conflicto entre esos diferentes mundos que atraviesan. Los mundos se entienden como contenedores de valores y creencias, expectativas, acciones y respuestas emocionales. Los típicamente identificados son la escuela, los pares y la familia, a los cuales Engström añade, por ejemplo, el futuro. Estos mundos pueden hibridarse entre sí. Por hibridación se entiende la interacción o fusión de los distintos contextos vitales que los jóvenes experimentan y que son también fuente de contradicciones potencialmente evolutivas. Evidentemente, para que dichas contradicciones puedan volverse evolutivas, su resignificación por parte del adolescente debe ser acompañada y sostenida por adultos significativos o desde una perspectiva menos vertical por un grupo de adultos y pares con lo que existan vínculos significativos. En nuestro análisis consideramos, además de los mundos de la escuela, la familia, los pares y el futuro, los maestros de la calle y el barrio. Los resultados del análisis mostraron que la escuela es el mundo que alberga el mayor número de contradicciones, tal como sucede también en el estudio de Engström y sus colegas con la misma percentual.
En términos más general, las contradicciones se concentran principalmente en los mundos adultos de la escuela y de la familia. De hecho, docentes y padres representan un mundo que parece caracterizarse como fuente de tensiones y conflictos. Los jóvenes relatan una sensación de desconexión entre sus propias experiencias y vivencias y un sistema de evaluación escolar percibido como rígido y a veces injusto, que además afecta a las relaciones entre pares, marcándolas con competencia y envidia. Al igual que los docentes, los padres parecen tener dificultades para brindar apoyo emocional a sus hijos, a menudo debido a problemas económicos y sociales que se repercuten negativamente en todo el núcleo familiar. En cuanto a los maestros de la calle, las tensiones se refieren a la dificultad inicial para pedir ayuda y a la dificultad final para elaborar la separación de los educadores y de la propia organización. Como ya mencioné, leo algunos fragmentos narrativos. Prima. Si tengo un problema, hablo con Gabriela. Me dirigo a ella porque, como dije, mi objetivo no era la escuela. Después del primer año de secundaria estaba casi perdido. Había pasado un año y medio sin nadie que me acompañara y eso de estar solo me había destruido un poquito. Luego conocí a Gabriela y me dijo, razona, y yo razoné. Trabajamos para recuperar las materias pendientes, pero al mismo tiempo para tener un primer trimestre sin notas negativas. Ahora que ha estado la pandemia, ya no han ido más a los encontri entre docentes y encuentros entre docentes y padres. Mi madre ya normalmente no iba, se interesan por cómo me va en la escuela, no les importa lo que digan los profesores. Mi madre es el tipo de persona que si le cuentas un problema, intenta resolverlo, pero lo resuelve ella, no te incluye en el proceso. Después vuelvo a hacerlo si eres tú quien me lo resuelve. Por eso confío más en los maestri di strada, porque me ayudan a resolver los problemas. Como ya mencioné, una segunda parte del análisis nos permitió examinar también las hibridaciones entre los distintos mundos. Y en nuestro estudio, las hibridaciones entre los mundos de estos adolescentes se concentran principalmente entre el mundo escolar y los mundos de maestri di strada, los pares, los compañeros y la familia. La hibridación más frecuente es la que se da entre la escuela y los maestros de la calle, maestros de strada. La asociación cumple una función de apoyo al recorrido escolar, creando entornos alternativos de aprendizaje a partir de la experiencia. Las tensiones entre ambos mundos se refieren sobre todo a las dificultades en el reconocimiento del esfuerzo de los estudiantes en las actividades extraescolares y de su valor. Estas tensiones en el vínculo entre maestri di strada y la escuela deberían considerarse recursos fundamentales para la implementación de prácticas educativas. El mundo familia muestra el mismo número de hibridaciones con los mundos maestri di strada y escuela. En lo que respecta a la escuela, predominan las tensiones entre estos dos mundos, ya que los problemas familiares como duelos y enfermedades generan un malestar que también se manifiesta en el aula y afecta el contexto escolar. Además, los estudiantes tienen dificultades para hablar de sus problemas escolares con padres ausentes o desinteresados.
En otros casos, los padres muestran un desinterés específico hacia los docentes y no mantienen ninguna comunicación con ellos, confiando únicamente en los que les cuentan sus hijos. Sin embargo, también hay casos en los que los padres desempeñan una función de monitoreo y contención, ¿no? Lo cual es valorado por los hijos y de alguna manera conecta positivamente la escuela y la familia. Concluyendo, los resultados respaldaron el punto de vista de los profesionales involucrados, ya que la confianza escolar se mostró como un predictor del sentido de pertenencia de los estudiantes a su escuela y como una dimensión relevante en las narraciones de los adolescentes desertores. Al mismo tiempo, estas narraciones devolvieron una imagen de los adultos como personas percibidas en soledad y en esa soledad no del todo capaces de desempeñar su papel. En consecuencia, los futuros proyectos podrían centrarse en procesos de significación y negociación de expectativas en un escambio entre de los docentes y los estudiantes, entre de las familias y de los docentes, entre estudiantes y un ejemplo de esto es el proyecto de acogida de la Asociación Rumana Creta Tessiture, dirigido a las clases de primer año de la escuela secundaria de segundo grado y que involucra tanto a estudiantes de cursos superiores como a docentes. Estos proyectos pueden favorecer el desarrollo de competencias relacionales, reflexivas y cooperativas entre los profesionales de la educación, quienes a su vez experimentan con frecuencia un sentimiento de soledad. En este sentido, me gustaría mencionar la Escuela de Formación Carla Melazzini de Maestri di Strada, de la cual presentamos el año pasado en diversos congresos los efectos sobre las competencias reflexivas del personal educativo gracias a un estudio de evaluación de este proceso. Asimismo, es fundamental promover la codiseñación, el diálogo y la alianza entre los distintos profesionales de la educación, en particular entre docentes y operadores del tercer sector, pero también entre docentes y familia, por ejemplo. También aquí me gustaría traer el ejemplo de los grupos Sapere, espacios abiertos de diseño y de investigación educativa, que Maestri di Strada busca llevar a cabo junto con los docentes de las escuelas con las que colabora y que son coordinados por psicólogos. Los educadores y otros profesionales reconocen el valor añadido de estos grupos, también en el estudio que he presentado, aunque hay que decirlo, se sostienen con esfuerzo. Del mismo modo, y especialmente en este momento histórico, tenemos que preguntarnos, es necesario preguntarnos qué tipo de confianza en el futuro es posible construir para los más jóvenes y también para los adultos. Leo un fragmento de Jamet que escribe: después de la Shoah, ¿todavía es posible tener confianza en los adultos? ¿No es acaso urgente someter las palabras de los adultos a un verdadero juicio? Frente a un choque semejante, resultaba difícil considerar aquellos acontecimientos como un simple paréntesis y volver a empezar con la misma fe en la sabiduría de esos adultos y en sus capacidades como sujetos dotados de razón. ¿Cómo creer en las virtudes de la autoridad después del uso que se había hecho de ella? En este momento histórico nos encontramos ante la necesidad de dar significado a otro
genocidio, que esta vez nos confronta con la importancia de reconocer e interrogar las matrices coloniales de nuestra sociedad occidental. No podemos ocultar esta absurda realidad ni eludir este deber cuando nos ocupamos de la educación. Quisiera despedirme con un lapsus y una metáfora de los adolescentes de Maestri di Strada, que espero puedan condensar todo lo que hemos recorrido hoy y devolvernos un sentido y una esperanza. Mi madre se enfadó porque dijo: eres tonto porque dejaste una escuela que podía servirte para obtener un diploma y ayudarte a empezar un futuro, aunque sea con un papel de plástico, te ayuda a trabajar, a buscar trabajo. Entonces el típico papel de carta, el papelito, es trasformado en un papel de plástico, es finto. Quisiera cambiar como su promesa de poder garantir un futuro mejor. Quisiera cambiar mi manera de dar pesos a las cosas, porque para mí, por ejemplo, este pájaro que está en el árbol, ese de ahí, está en esa rama, así, y se cae, es tonto por ponerse ahí. Mira esa rama, está a punto de romperse, no es estable, no puede sostener su peso, pero aún así se posa, pero sabe volar, así que no le importa. Muchas gracias por su atención y espero recibir sus comentarios en mi indirizzo email, en mi correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, pues esta fue la presentación de la doctora. Como les decía, tuvo algunos inconvenientes para llegar. Vamos a compartir, hoy en el programa está el correo electrónico de la profesora y pues le podemos mandar las dudas, ¿sí? Que tengamos o algunos comentarios. A mí nada más me gustaría agregar que esta asociación de la que ella está hablando, los maestros de la calle o Maestri di Strada, es una asociación que lleva trabajando ya más de 30 años con niños de la calle, específicamente en la zona de Nápoles. La misión que tiene básicamente esta asociación, en palabras de ellos, es quitarle a los niños a la mafia. Entonces, no dejar que la mafia siga llevándose a la juventud de Nápoles. Y entonces, en ese sentido, ellos trabajan tanto con familias, trabajan en la escuela, por supuesto, trabajan con los niños estos, pero no de la manera clásica, no los llevan a tomar cursos, a sentarlos, sino que trabajan en comunidad. Y entonces les enseñan música, les enseñan teatro, hay varias actividades que realizan y bueno, de esta manera ellos han trabajado. Han recibido varios premios por esto y a nivel europeo y latinoamericano se está siguiendo mucho el modelo que ellos han estado utilizando. Entonces, con esto, yo les doy las gracias a todos ustedes por su asistencia y en nombre del comité del quinto Congreso Internacional del Consejo de Transformación Educativa, les agradezco mucho su presencia y bueno, hay que seguir con las actividades. Muchas gracias.